Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día martes 20 de octubre de 2020. Vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les anunciábamos esta mañana, vamos a conversar con Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos de la Presidencia de la República. Desde ya les adelantamos que hay temas muy interesantes a conversar con el funcionario que hoy nos visita. Hace solo unos días, recordarán ustedes que el presidente de la República nombró a Frederick Benítez como comisionado para el tema del agua y junto a él también nombró a Luis Rodríguez como parte del equipo que van a trabajar buscando soluciones al problema del servicio de agua. Hoy vamos a conversar en parte también sobre este tema, pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. El fin de semana se desarrolló la segunda jornada de visitas por parte de consultores para reunirse con las empresas almacenadoras del Pacífico, One, Maersk y el Consorcio Marítimo Centroamericano que opera en el puerto de Acajutla en El Salvador. Esto, luego de que el gobierno estableciera el Plan Cuscatlán, que consiste en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura logística, el que se incorporó al Plan Maestro de Puerto de El Salvador para ejecutar la ampliación del puerto de Acajutla, la concesión del Puerto de la Unión y la construcción del Aeropuerto del Pacífico, informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. El Plan Maestro de Puertos deberá contar con alternativas y estrategias para el desarrollo de los puertos, además de los modelos de negocios atractivos para una concesión del Puerto de la Unión. Es de mencionar que entre otros proyectos gubernamentales están Mi Nueva Escuela, centros de innovación y aceleradores educativos y el Plan Nacional de Agua. Respecto a Mi Nueva Escuela, las autoridades de gobierno informaron recientemente que los niños y jóvenes del Centro Educativo El Progreso de la urbanización Bosques del Río en Soyapango, departamento de San Salvador, contarán con bachillerato gratuito gracias a las gestiones del gobierno de El Salvador. Para ello, las autoridades construirán un módulo de 6 aulas en el centro educativo que tendrá una inversión de más de $350,000, confirmó el comisionado presidencial de proyectos estratégicos en una visita a la escuela junto con el director de reconstrucción del tejido social. Sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana con el comisionado presidencial Luis Rodríguez. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, a esta hora saludamos a nuestro invitado, el comisionado para proyectos estratégicos de la Presidencia de la República, Luis Rodríguez. Gracias por visitarnos. Bienvenido a Hechos AM. Gracias a ustedes, aquí estamos a la orden. Comisionado, comencemos con el tema del agua. Usted fue juramentado para buscar soluciones al problema del agua junto al nuevo comisionado del agua, Frederick Benítez. ¿Cuál es el punto de partida? ¿De dónde van a comenzar este análisis y qué soluciones esperan encontrar? Bueno, lo que hay que ver en este aspecto es que lo que hace el presidente es una reconfiguración, digamos, dentro del gobierno, según ciertas etapas que se han estado llevando dentro del Plan Nacional de Agua. Claro. Y en esas etapas estaba el tema de que, bueno, ANDA, lo que se ha trabajado con ANDA ha llegado a una etapa en la que el peso... digámoslo así, el peso de la parte técnica es mucho más fuerte que, digamos, acciones a corto plazo, acciones territoriales, etcétera, claro. Y que se necesita también separar la parte corporativa del ANDA como tal, así como de el resto de temas que tienen que ver con agua. Se nombra a Rubén Alemán, presidente actual de ANDA, sí. Que tiene, digamos, las características idóneas para esta etapa en la que se encuentra la institución, conocimiento técnico, digamos, una serie de contactos tanto locales como en el exterior que permiten robustecer ya la estrategia técnica de cómo de una vez por todas se convierte ANDA en una institución rentable y sobre todo una institución que genere valor para el tema agua aquí en el país. Y por otro lado, temas que tienen que ver con agua como la recuperación gradual del río Lempa, que sabemos que no está bien, y de qué manera también vamos haciendo una recuperación gradual de mantos acuíferos, otros ríos, tanto los lagos, que hacemos con el mar, temas medioambientales, seguridad alimentaria, trabajo en las comunidades
antes de que ANDA logre llegar con infraestructura, qué paliativos son los que se tienen que trabajar, sobre todo en cuanto a calidad de agua. Entonces el presidente separa esas, dice, bueno, llega el momento de separar esas dos funciones tan claves, que ANDA se dedique ya al tema corporativo como tal y sufra en positivo un despegue, y que los temas alrededor de esto, que tienen que ver con agua siempre, también comiencen un trabajo, digámoslo así, un poco más de macro, un poco más país, sobre qué acciones vamos a tener nosotros y vamos a realizar con el tema agua, qué instituciones son las que van a estar alrededor acuerpando esto, qué instituciones internacionales son las que alrededor también van a acuerpar este asunto, y poder de una vez por todas ir haciendo estos cambios. ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que aprobó la Asamblea Legislativa en cuanto al tema agua, incluirlo como un derecho, y también la deuda que tiene ese órgano de Estado respecto a una ley de aguas que se viene estudiando desde el año 2006, estamos a 2020 y todavía pues no hay ni siquiera, digamos, una discusión avanzada sobre este proyecto de ley? Imagínate que desde el año 2006 nos damos cuenta que es un derecho. Entonces, creo que este tema, desgraciadamente, y sí lo digo porque lo recuerdo, y no sé, en algún momento ustedes no me lo dejarán mentir tampoco, es un tema que surge elección con elección, ¿verdad? Claro. Entonces viene elección de diputados, saco la gaveta, saco el tema agua, el agua es un derecho para todos, etcétera, etcétera. Termina la elección, guardo la gaveta, digo, bueno, no se llegó a un consenso, hay que seguir entonces trabajando. Viene la siguiente elección, saco la gaveta, señores, el agua es un derecho para todos. No llegamos a un consenso, vuelvo a abordar y así vamos. Nosotros creemos que el tema debe ser abordado, digamos, por dos vías. Una cosa es que tú diseñes, digamos, o trabajes sobre una política. Claro. Pero el otro punto importante es cómo vas a ejecutar esa política. Entonces, bueno, lanzamos la política del agua, ok, ¿cómo la vas a ejecutar? Bueno, esos serán otros 14 años, ¿verdad?, para ver cómo se va a hacer. El punto acá es que que se logren trabajar, digamos, dos cosas de la mano. Que exista un plan estratégico operativo sobre qué vas a hacer con tu institución, ANDA, que viene de una bola de nieve enorme en el tiempo, que se ha ido incrementando desgraciadamente en cuanto a problemas, y que por otro lado también no estés ejecutando las acciones que deberías estar haciendo referentes al tema agua alrededor también de todo esto, sino que a los 14 años te des cuenta de que es un derecho para todos el tema agua, mientras que has tenido 14 años en donde el agua ha jugado un factor muy importante en temas de desigualdad, en temas de vulnerabilidad, en temas de salud para la población, y que tiene que ser tratado operativamente también de una vez por todas, no solo desde la gaveta. El punto es, digamos, interesante porque de pronto, bueno, se establece por constitución que pues el agua es un derecho, pero como decíamos, hay una ley de aguas que tiene pues 14 años estudiándose en la Asamblea Legislativa. Ya vimos lo que pasó hace, digamos, unos meses atrás, cuando ya se habían discutido ciertos artículos, luego se echan para atrás, ahí dicen vamos a comenzar de cero la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, porque no estaban, digamos, no tenían acuerdos en cuanto a la conformación de un Consejo Administrador de Agua, donde se debía incluir, pues, o se estaba mencionando que se iba a incluir al sector privado, y decían de ellos que no podía tener una mayor participación el sector privado en este ente administrador, porque decían era como privatizar el servicio de agua. Esta es una discusión que parece nunca acabar, pero mientras esto, digamos, pasa en un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa, vemos realidades en las zonas más pobladas de San Salvador, en las zonas más pobladas donde pues hay escasez de agua y donde la gente lo que pide son soluciones, y que esas promesas que se hacen en periodos de campaña pues se materialicen, comisionados. Sí, bueno, creo que tú has dado mis palabras justas, no sabría qué más agregar al respecto. Lo que sí te puedo decir es que el tema de agua, lejos de ser tocado como un tema humanitario, se está tocando como un tema
desde hace ya ratos se está tocando como un tema utilitario. Entonces hay una gran diferencia entre ambos conceptos e intenciones, donde, como tú bien mencionas, yo vengo, abro la gaveta, salgo a la realidad y digo, ve, el agua es un derecho humano, vamos a los medios a contarlo. O sea, cuando en realidad pues has tenido muchísimo tiempo para abrir los ojos y darte cuenta toda la afectación que ha tenido el país, y vámonos a las zonas más vulnerables por no haber hecho algo. O sea, ¿cuánto te ha costado el que no haya sucedido nada? Eso digamos, es un punto sumamente importante, ¿verdad? Cómo has manejado, por ejemplo, el tema de las juntas de agua, cómo has manejado también el rol de la empresa privada alrededor de todo esto, cómo has manejado también el rol de tu propia empresa, en este caso ANDA, alrededor de todo esto. Es decir, el trabajo es complejo, pero digamos, operativamente y estratégicamente tiene que ser manejado de una vez por todas. Y volvemos al punto, el presidente toma bien la decisión de decir, ok, llega el momento de separar ambas cosas. ANDA ya está lista para el proceso de retransformación, y el país, tanto las instituciones que pueden estar alrededor de todo esto, Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Fuerza Armada, la CEL, etcétera, puedan entrar a trabajar en conjunto ya con un proyecto consolidado que tenga que ver con agua, no necesariamente la labor que realiza ANDA. Pero desde su punto de vista, ¿qué tan urgente es ese replanteamiento que tiene que hacerse en ANDA? Porque ANDA es una autónoma que ha venido dando tumbos digamos, en la historia de El Salvador. Casos de corrupción, situaciones, digamos, poca inversión en el desarrollo de proyectos hídricos, digamos, una autónoma agobiada por el exceso de burocracia, pocas respuestas a las necesidades de los ciudadanos, muchas quejas de gente diciendo, mire, el recibo viene, pero el servicio no. Entonces, estamos ante una situación en la que no sabemos si es porque hay, digamos, falta de recurso hídrico, o es la autónoma la que no está rindiendo como debería de hacerlo. Mira, yo creo que son, quizás el segundo punto es el más importante. Y es que tengas una empresa que rinda. Es decir, si el recurso hídrico es limitado, evidentemente parte del plan de agua tiene que ser el tema de la siembra de agua, de la cosecha de agua, el cuidado de los recursos, la utilización de otras fuentes hídricas para poder abastecer comunidades, pero evidentemente, si tú tenés una empresa donde las cuatro patas están complicadas, ¿verdad? También tenés un reto operativo por ese lado, ¿verdad? Lo hemos hablado, creo, en otras ocasiones, temas como el no saber qué es lo que está sucediendo abajo, ¿eh? Desde hace ya mucho tiempo no te permite tener y ordenar, digamos, tus finanzas en cuanto a ingresos y egresos de agua, y eso implica también dinero para la institución. El tema que tengas infraestructuras clave descuidadas ya desde hace bastante tiempo, y presidencia o todo el equipo técnico de ANDA tenga que decir, bueno, ok, ¿por cuál es la que debo empezar? Que tenga un impacto positivo menos, pero un impacto positivo mayor, pero que desgraciadamente va a tener ciertas ciertas situaciones a la hora de ir haciendo las reparaciones. Hablamos de las pavas, hablamos de la central zona norte, sí, etcétera, que nosotros hemos estado ahí, nosotros hemos visitado, y no son descuidos de hace un año, ni tampoco podría decirlo yo desde hace 3 años, 4 años, sino que ya es una deuda histórica la que tiene el gobierno con la institución, para poder ir haciendo todo este tipo de trabajos que, como tú bien decís, bueno, el problema es por dónde empezamos. Lo hablábamos hace poco con el presidente de ANDA, bueno, ok, empecemos por todo, pero vamos separando tema por tema, y cada uno de esos
tiene que ir llevando una serie de procesos graduales donde vayamos viendo lograr objetivos tanto de corto plazo, así como también que ya vaya quedando una herencia en la institución que la vuelva de una vez por todas rentable. Tú puedes tener mucha agua en el país y al final los estudios te determinan, bueno, en El Salvador sobra. Pero si tú tenés una pésima administración, eso no va a funcionar, se va a malgastar. Peor aún es cuando tú decís, ok, el recurso es limitado, hay que saber utilizarlo y esa institución tiene que estar formada de una manera tan eficaz que el poco recurso que esté se pueda utilizar de la mejor manera, te permita en un futuro extraer de otro para ir teniendo balanzas, digamos, en la utilización del recurso, y te permita una empresa tecnificada, te permite una empresa que sepa qué es lo que está sucediendo abajo, te permita tener una empresa que brinde el servicio que tiene que darle a la población, no solo en cuanto a cobro, digámoslo así, sino que en ese cobro se vea reflejado también el servicio. Claro, la oportunidad y el problema que se tiene ahora es que en este caso las cuatro patas de la mesa están complicadas y ya es el momento de que un reto técnico ya con grandes capacidades llegue a ver de qué manera se va estructurando esta solución. En el caso del trabajo que van a hacer ustedes, digamos, como equipo nombrado por el presidente de la República, con el comisionado del agua, Frederick, en el caso suyo también, digamos, ¿cuánto tiempo o cuándo esperan ustedes a decir, bueno, esto es lo que encontramos, esto es lo que proponemos? Bueno, nosotros empezamos a trabajar, de hecho, el siguiente día, ya con Frederick Benítez. Primero necesitamos hacer una estructuración general de todos los temas que va a abarcar el tema agua. Sí. Luego de eso, pues tú vas priorizando cuáles son los principales, ¿verdad? Hasta abajo. A partir de eso vas definiendo ya temas de problemática, qué impacto está teniendo dentro de la comunidad, qué impacto está teniendo en la dinámica comunitaria en general, en cuanto a salud, en cuanto a acceso, etcétera, y que luego te permita ir estableciendo a partir de fases una serie de planes de acción que permitan ir complementando también faltas de infraestructura o faltas de calidad de agua en la zona. Claro. Digamos, a grosso modo se va estructurando de esa manera. Evidentemente en el camino tú vas vas colocando las instituciones que en una primera instancia entran, digamos, en todo esto, y luego vas colocando otros stakeholders que van permitiendo que el asunto funcione. Evidentemente tú tenés, por ejemplo, el río Lempa, que viene de Guatemala, viene de Honduras, ya tenés un problema de contaminación. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer nosotros en El Salvador? Y qué oportunidades tenemos, por ejemplo, para aprovechar las tres partes donde logramos que se detenga y donde logramos controlar, digamos, lo que está sucediendo ahí, que son las tres presas hidroeléctricas que pasan por el EMPA. Entonces hay que preparar un estudio de qué se puede hacer en áreas controladas en una primera instancia. Eso implica un trabajo con CEL, eso implica un trabajo con Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura, para ir estableciendo una serie de planes de acción alrededor de todo esto, y que lo que vaya pasando por las presas ya vaya entrando en un proceso de limpieza y purificación a nivel local. Luego trabajas con las cuencas, luego trabajas con las comunidades, y así vas, digamos, progresivamente trabajando el plan de agua. Ahora bien, como comisionado de proyectos estratégicos, pues hay proyectos en los que digamos, usted es el que tiene información de primera mano, como por ejemplo el tema del aeropuerto,
en la zona de Oriente, la puesta en funcionamiento del tren, el tema del ferry con Costa Rica. ¿Cómo están estos proyectos? Porque de pronto, digamos, veníamos conversando mucho de estos temas y aparece la pandemia en escena y pues nos cambia todo el panorama y se replantean algunas cosas incluso dentro de la presidencia de la República en cuanto, digamos, a los puntos en los que se iba a trabajar. Pero tenemos curiosidad de cómo están estos proyectos hoy cuando ya estamos casi al cierre de este 2020. Claro. Bueno, en cuanto al tema del aeropuerto, la semana pasada, si no me equivoco, abrimos ya las ofertas, se abrieron las ofertas de parte de las empresas interesadas, que digamos en su mayoría se terminaron agrupando en consorcios. Se abrieron ya las ofertas para el estudio de factibilidad y prediseño del aeropuerto, cosa que se fue avanzando durante la pandemia. Claro. Digamos por su característica, que era ya trabajar con una empresa a distancia, con intereses a distancia, etcétera. Sí pidieron tiempo durante la pandemia, obviamente se les dio el tiempo prudencial, digamos, entendiendo la situación de los países a nivel mundial, se dio el tiempo prudencial. Eso no significaba que se detuviese el trabajo, simplemente estaba la pelota en manos de ellos. Poco a poco fueron entregando las resoluciones a las dudas que ellos tenían o a los tiempos que ellos estaban esperando, y se abrió la licitación, digámoslo así, para la factibilidad y diseño. Ahora, ¿qué incluye esto? Creo que el factor más importante, más allá del diseño de la infraestructura, es todo el componente de Aerotrópolis que esto lleva, ¿verdad? Que es toda la parte de desarrollo territorial que vas a trabajar alrededor de una infraestructura. Si el estudio, por ejemplo, determina que el formato del aeropuerto va más enfocado al tema pasajero, la propuesta de Aerotrópolis va a ir enfocada en un proyecto de desarrollo territorial enfocado en hoteles, vivienda y todo este tipo de desarrollo en la zona marino-costera del Oriente. Si por el contrario te dice el mejor mercado es el de carga, evidentemente el Aerotrópolis te dirá tienes que poner más zonas industriales, hay que ver el tema agrícola, hay que ver el tema de las zonas libres, etcétera. Entonces cambian, digamos, en ese aspecto los formatos. Pero, digamos, va llevando un proceso lógico con mínimos de retraso por el COVID y pues con el interés de una serie de empresas internacionales, que eso está muy bien. En Oriente seguramente hay pues una sensación de, digamos, de sentimientos encontrados con el tema de proyectos que se desarrollan allá, porque cuando se comenzó a hablar de que el puerto de La Unión, por ejemplo, podría ser el punto de despegue para la zona oriental del país, mucha gente comenzó a invertir en Oriente, sí, y comenzó a desarrollar proyectos que ellos esperaban que estuvieran funcionando y que le generaran no solo empleo, sino que generaran, digamos, una fuente de riqueza allá en Oriente. Pero vemos que los años pasan y el puerto, pues La Unión, sigue siendo pues para el Ejecutivo, en este caso, y para el Estado, un gasto y no necesariamente una fuente de generación de recursos, porque hasta ahora pues no se ha logrado concesionar. Digamos, se ha intentado de mil formas buscarle una salida a este gran proyecto y hasta ahora pues no ha funcionado. Entonces ahora me imagino que también para ellos han de tener sus reservas en cuanto se les diga, miren, les vamos a construir un aeropuerto aquí en Oriente, ¿no? Bueno, creo que son dos conceptos distintos y dos formas distintas de trabajo. De hecho, quedaron también estudiantes digamos, varados durante la creación del proyecto del puerto de La Unión, ¿verdad? No solo fue un tema corporativo, fue también un tema humano. Yo creo que hay diferentes formas de concebir esto. Te doy un ejemplo, no sé, creo que es muy claro sin desmeritar la labor que realizan los diplomáticos, por ejemplo, pero nosotros el año pasado fuimos a una reunión que es el proyecto Mesoamérica, donde básicamente tú ahí discutís con todos los países del área Pacífico
tus planes de puertos, tus planes de negocios, tus negocios con las navieras, los negocios país. Ahí está toda la industria naviera, desde el que hace repuestos hasta el que tiene barcos, ferries, etcétera. Digamos, esa es la gran mesa donde se gestan los negocios en la historia. Los demás países, a excepción de El Salvador, enviaban, digamos, a sus presidentes de cepa, por así decirlo, enviaban a sus ministros de Obras Públicas y Transportes, enviaban incluso comitivas de empresarios para también conocer cómo estaban los negocios y cómo ir creando alianzas, y nosotros mandábamos a veces a nadie o a veces mandábamos a Relaciones Exteriores. Entonces, partiendo de ahí, no entraste al negocio jamás. Es decir, abriste la tienda sin conocer si habían clientes alrededor, es más o menos eso. Claro. Se gestaron alianzas, se gestaron proyectos comerciales de transporte marítimo de corta distancia entre países, puertos, alianzas, etcétera. Y lo que hacían tú veías, tristemente, veías la pantalla de cómo quedaba la cosa, y entonces tú veías México, bueno, pasaba por todos los puertos de México, llegaba a Guatemala, terminaba en Quetzal, se saltaba El Salvador, llegaba a Costa Rica y entonces seguía. Es decir, y yo estoy construyendo un puerto sin entender qué es lo que sin entender todo el concepto de negocio del transporte marítimo de corta distancia. Entonces, si tú partís de esa primicia, evidentemente el proyecto no va a funcionar. Luego, si tú te vas al estudio de infraestructura, que es algo que CEPA ha estado trabajando muy bien, un análisis muy responsable sobre qué es lo que está pasando con la infraestructura también. Es decir, yo puedo, no sé, construir y agregar algo acá, pero no conviene al programa, ¿verdad? Es más o menos una cuestión así. De qué manera nosotros analizamos la infraestructura para que pueda funcionar con el negocio que se está manejando ahí, ¿verdad? Es decir, te va a permitir decir, bueno, si tú puedes traer un buque en la realidad un Super Post Panamax o no, o te vas a quedar en buques Panamax y vas a tener que hacer una serie de inversiones, puedes traer cruceros o no, te puedes quedar con ferries o no. Es decir, la infraestructura te tiene que cumplir una agenda como tal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el aeropuerto? Que en el aeropuerto lo que se ha pedido con CEPA es no solo un estudio de la infraestructura y dónde lo vamos a poner. Estoy hablando de un tema de Aerotrópolis, un estudio de mercado de, ok, qué es lo que está sucediendo arriba y qué es lo que yo puedo captar, cuál es el formato real que yo le puedo dar al aeropuerto, cuál es el mercado inmediato y el mercado mediato que yo puedo tener alrededor de esta infraestructura, qué índole va a tener y qué tamaño va a tener, qué rol vamos a cumplir nosotros bajo la ubicación geográfica que tiene el país en medio de dos subcontinentes y también conectando con Europa y con Asia. ¿Qué tenés que hacer también para sentarte con otros países y comenzar a vender el proyecto, digamos, a una serie de empresas o países que pudiesen estar interesados? Que no es una labor que solo le corresponda hacer a CEPA, que no solo le corresponde a quien hace el estudio, que no solo nos corresponde a nosotros, que el mismo presidente de la República ha ido con proyecto en mano para empezar también una serie de consultas internacionales para ir viendo también como gobierno la factibilidad total de esto, que te digan que la infraestructura tiene sentido y que va a tener sentido sí, solo sí haces esta serie de acciones, y no solo que te digan poner una obra gris acá. Creo que hay dos diferencias enormes. Ahora, con el tema del ferry, CEPA acelera, digamos, y lo pone como prioridad a uno, esa parte del puerto. Se inician las conversaciones con Costa Rica, no solo con la representación del gobierno aquí en El Salvador,
con la representación del gobierno en Costa Rica, con las navieras, con el puerto, incluso con gente de la Asamblea Legislativa allá, para que ellos también le den prioridad a uno. Se firma un convenio de entendimiento donde hay un intercambio técnico que permita ir acelerando procesos. CEPA hace una inversión en cuanto a la infraestructura ya preparada, no solo física, sino también en cuanto a sistemas, tenerlos unificados. Una vez lleguen los primeros buques, se empieza a establecer también un roadshow, no solo a nivel centroamericano, sino también a nivel internacional, para ir atrayendo otras navieras. Se empiezan pláticas con otros puertos, porque también tenés que hacerlo, o sea, qué rol vas a cumplir. Claro. Y digamos, creo que ese es el gran factor diferencial. Nosotros tenemos una visión muy clara, entendemos la complejidad de cada una de estas cosas, entendemos que hay que hacer un estudio completo, pero sin eso no se va a tomar la decisión correcta, y vamos a terminar, no sé, inaugurando la cancha de básquetbol que hemos hablado en otras ocasiones, que fue lo último que se hizo en el puerto. Creo que es una gran diferencia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más. Hoy conversamos con el comisionado de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, Luis Rodríguez, aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la Presidencia de la República. Hablábamos del desarrollo de la zona oriental del país, de la zona del aeropuerto, del proyecto de concesión que hay con el puerto de la Unión, pero también tenemos otro puerto que es un punto importante cuando vemos el desarrollo comercial de El Salvador. Hablamos de Acajutla. ¿Cómo está, digamos, las inversiones en Acajutla y cómo está, digamos, el desarrollo y el crecimiento de este puerto en específico, comisionado? Bueno, actualmente CEPA está en un proceso de análisis finales, digamos, que permitan depurar una serie de iniciativas o estrategias que se han tenido respecto a eso. De hecho, creo que ayer fueron a visitar Acajutla, habían ido también a la Unión, habían estado teniendo una serie de reuniones técnicas también en las oficinas, cruzando opiniones sobre formatos de uso, etcétera. Recordemos, tú lo mencionabas fuera de cámara, bueno, Acajutla ha sido como el puerto, es decir, desde toda nuestra historia. Claro. Es una infraestructura que incluso por el desarrollo de la zona tiene todas las facilidades para poder entrar en un proceso de ampliación, básicamente a lograr generar el doble de lo que genera ahorita, más un proceso de modernización en cuanto al tipo de grúas que se utilicen, en cuanto al sistema de administración que se utilice, en cuanto a la mejora de tiempos de carga y descarga, que recordemos que eso es clave y es dinero para las navieras para poder pues atracar aquí en el país. Claro. Digamos, CEPA va con un avance en este momento creo que bastante acelerado para lograr llegar a los tiempos que ellos se tenían estipulado previo al COVID. En ese aspecto están entrando, digamos, ya en estos detalles finales para iniciar ya el plan maestro de Acajutla, que es clave, evidentemente, para nuestra economía, para tanto exportaciones como importaciones. Ahora bien, estamos, digamos, en un contexto mundial un tanto complicado a nivel económico por la misma situación de la pandemia. Sabemos que hoy tiene lugar en Emiratos Árabes una reunión de por lo menos 170 países inversionistas desde 170 países, y en esto, pues, usted estaría participando desde esta reunión. ¿Cuáles son, digamos, los proyectos que lleva El Salvador? ¿Cuáles son los planteamientos que hace en esta reunión de inversionistas? Porque de pronto pensamos la situación de pandemia pues reduce las posibilidades de inversión. Reduce, más no las elimina. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que evidentemente tenés como reto es poder captar lo más posible, ¿verdad? El abanico, digamos, poder puntualizar una serie de potenciales
que tiene el país para ir atrayendo poco a poco la inversión hacia acá. Recordemos que depende de la inversión, así también es el tiempo, ¿verdad? Hay unas que son más rápidas, otras toman un poco más de tiempo, no solo se definen en una visita, sino que se va cobrando cierto interés. Nosotros estamos participando, el año pasado participamos en un foro que era, digamos, tenía la misma relación, pero era en países que estaban haciendo cambios sustanciales, digamos, a nivel de gobernanza. Sí. Esta vez lo estamos haciendo como polos atractivos a la inversión, y evidentemente lo que se va a buscar plantear son una serie de oportunidades en cuanto a inversiones desde lo básico hasta los macro proyectos. Es decir, hay oportunidades de inversión en temas de energía, hay oportunidades de coinversión en temas de agua. El país va enfocado hacia temas y proyectos educativos que permitan acelerar el conocimiento o las capacidades de una mano de obra que internacionalmente está muy bien posicionada, que es digamos un factor importante de venta, que tener dentro de la estructura de gobierno una serie de instituciones como la Secretaría de Comercio e Inversiones para dedicarse específicamente al tracto directo, digamos, con este tipo de inversionistas, que tenés una serie de proyectos de gran tamaño que al final terminan siendo también muy atractivos, que alrededor de estos proyectos también tenés un desarrollo urbanístico, digamos, o un desarrollo territorial local que también resulta ser atractivo para una serie de industrias, y que prácticamente la potencialidad, digamos, de este país prácticamente en todo, y es donde nosotros vemos la gran oportunidad, es que te permite tener una página en blanco donde puedas ir realizando este tipo de cosas, ¿verdad? Te permite empezar un segundo aeropuerto, te permite, aún con las debilidades del puerto de Acajutla, tener 2 puertos y lograrlos conectar unos con otros sin que compitan unos con otros, que te permite también otros proyectos de conexión a nivel ferroviario centroamericano, incluso llegando hasta Estados Unidos, que es obviamente en cuanto a pasajeros y logística con un potencial enorme, que te permite también poder ir invirtiendo en el ser humano. Es decir, son una serie de planteamientos los que se hacen para poder ir trayendo inversión. Tenés el dólar, tenés una buena banca, es decir, hay mucho potencial que vender, y es lo que se va a plantear en este foro. Y en este caso, digamos, ¿cuáles son los planteamientos a nivel de socios público-privados? Porque en El Salvador, digamos, se surge esta figura y hasta ahora solo hay un proyecto que es el tema de la terminal de carga del aeropuerto internacional. ¿Hay interés, digamos, en desarrollar a socios público-privados aquí en El Salvador? Sí, claro. Lo que sucede es que desgraciadamente, creo que en el tiempo se ha ido satanizando en algunas cosas el APP. Sí. Creo que al final tanto el Estado debe ser tan emprendedor así como lo es una empresa. El Estado puede preinvertir para que una empresa logre también despegar. La empresa puede hacer que el Estado modifique su manera de trabajar esa coexistencia, digamos, de emprendedurismo mutuo o colaborativo. Es clave para hacer que el país funcione en una serie de temas. Evidentemente hay otros en los que definitivamente no cabe que exista un asocio público-privado, pero por supuesto que en proyectos de infraestructura, por ejemplo, en proyectos de movilidad, por ejemplo, por supuesto que el asocio es una solución en cuanto a que se maneje de una buena manera, en cuanto a que seas ágil para poderlo realizar y no esperar
8 años, 9 años a que se dé uno, que eran 2, 3 cosas las que había que ajustar y que CEPA lo aceleró, sino que también nosotros tengamos como Estado una metodología que nos permita poder abrir la puerta a este tipo de coinversiones y volver tanto a la empresa privada, así como a nosotros gobierno o Estado, en dos grandes emprendedores que están buscando hacer o que están buscando un mismo objetivo, que es desarrollo. Obviamente para uno va a ser rentabilidad y para el país va a ir siendo también temas de rentabilidad, pero también rentabilidad social, ¿verdad? Que es lo que también nos interesa, va a ir tocando los temas de desigualdad a través de desarrollo a partir de apertura de oportunidades. Ahora bien, comisionado, estamos ya muy cerca del proceso electoral, cada vez pues ya vamos entrando a la efervescencia de lo que significa un proceso electoral como el que va a tener lugar el 28 de febrero, cuando se va a elegir a los 84 diputados, a las municipalidades y también a diputados al Parlamento Centroamericano. Usted va a aspirar a una diputación. ¿Cómo ve actualmente el panorama político, considerando, digamos, que estamos en medio de una situación de emergencia, en medio también de una situación complicada a nivel económico y también de una relación tensa entre órganos de Estado, como es la relación del Ejecutivo, en este caso con el Legislativo? Bueno, yo lo que creo es que creo que la Asamblea debe pasar también por un proceso de transformación y de apertura política, digámoslo, mucho más pragmático de lo que ahora quizás podría ser en cuanto a producción legislativa y en cuanto a qué es lo que tú tenés en la cabeza como visión de urgencia, ¿verdad? Claro. Es decir, una cosa es que tú tengas una posición política, una cosa es que tú tengas una visión política sobre ciertas cosas, pero creo que otro punto importante es que lo lleves a niveles tan extremos en los que posiblemente termine afectando la vida humana. Entonces creo que ahí es donde tenés que valorar qué va primero, si va primero tu curul o seremos la tumba donde los rojos terminarán, o etcétera, etcétera, o la vida de la gente, o la salud de la gente. Entonces, o cuáles son las transformaciones que vas a tener que hacer de momento. Es decir, aquí sucedió afuera un problema con una cárcava. ¿Qué tuvieron que hacer? Parquear encima de la cárcava, es ilógico. Tienen que hacer medidas extraordinarias para poder seguir trabajando y operando. Ese tipo de medidas extraordinarias no quiere decir que no vas a solucionar el problema. Quiere decir que en este momento te toca hacer esto. Ahora, mejor es si lo que vas a hacer va a quedar como un legado también para el país. Entonces, creo que hay un tema de visión de urgencia. Creo que es evidente que lo ideológico está por encima de lo humano y debería de haber ahí debería de dársele vuelta, digamos, a ese asunto. Tenés, no sé, a un ministro de salud que tiene que estar trabajando todos los días porque estamos en una pandemia y lo mandás a llamar por 15ª vez para que te describa en qué consiste el coronavirus, ¿verdad? O sea, es ilógico, pues, o sea, por lo tanto, pues, creo que tiene que haber un trabajo dentro de la Asamblea, tanto político, a manera de equipo que ayude a que tengamos un Estado emprendedor y a un Estado muy humano que permita ir tocando fibras que, por ejemplo, el COVID hoy sacó a flote, ¿verdad? Debilidades no solo humanas, debilidades también dentro de la empresa privada, por ejemplo, que de hecho valga la pena el comercial, que eso de hecho se va a llevar a la Asamblea también con el presidente de la República. Hemos estado trabajando en un acelerador de inversiones. Se sabe que hay un plan de inversiones que está realizando y liderando la Secretaría de Comercio de Miguel Catán, que digamos ese asunto camina. Con el presidente estamos trabajando en un acelerador. Hemos estado uno a uno sentados con empresas viendo sus inversiones, qué necesitan, dónde colaboramos, qué productos nuevos podemos hacer, qué mercados nuevos podemos trabajar, qué cosas necesitamos agilizar y que pronto estaríamos dando un aviso a la nación de cuáles son los resultados de esto.
no dista mucho de lo de lo que estoy mencionando. El punto es que también en ese órgano del Estado logres tener una producción efectiva tanto en un sistema que te genera en un corto plazo, así como también en sistemas que vayan a largo plazo estructurándose. Es un trabajo que se ha estado haciendo junto con Ernesto Castro, digamos, que es lo que estamos nosotros esperando de una asamblea ordenada, decente, que escuche a la comunidad, que no tenga vete las cosas, que la saque, que produzca cosas. Hoy por hoy la producción es más o menos de 4-1, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes, digamos, el panorama para los proyectos inmediatos del Ejecutivo? Como, por ejemplo, se presenta el proyecto de presupuesto para 2021. Ayer comenzaron las discusiones y vimos que hubo una serie de choques entre los diputados de la Comisión de Hacienda, en este caso con Alejandro Zelaya, que es el ministro de Hacienda. Una situación en la que incluso se dijo, mire, no me van a traer amarrado, ¿verdad? Si es lo que ustedes quieren, pero no lo van a ver. Esto es lo que nos indica que hay tensión ahí. ¿Cómo puede complicar, digamos, el trabajo del Ejecutivo, la tensión que existe y que se manifiesta todos los días con la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que son algunos puntos. Yo siempre lo he manejado como una teoría que es la teoría del tortuguismo, donde básicamente lo que hace la Asamblea es retrasártelo todo, absolutamente todo, que el tiempo se lo coma para que no suceda nada. Y en cierto modo es un poco desesperante porque tenés una situación de COVID, porque tenés ahora un presupuesto que está muy enfocado en lo social, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas veces escuchaste tú entrevistando o estando en medios hablando sobre el tema de que había que subir los puntos en educación, ¿verdad? O sea, ¿habrás escuchado presidente o diputado? Se lleva a 5 y es porque 5. Sí. Es decir, el punto como esto, te digo, no es un tema de pragmatismo, es un tema político. Cuando hoy por hoy debería de ser al revés, estás en un contexto absolutamente anormal y mundial, ni siquiera salvadoreño, es mundial, donde tenés que ir tomando decisiones radicales, decisiones claras, encararlas. Es decir, ¿cuál ha sido nuestro problema a nivel país de forma estructural? Es el social. Es decir, no has tenido la educación, el sistema educativo ha sido pírrico desde hace más de 30 años, ha sido pírrico y abandonado. Y esas generaciones que están ahí son lo que tú estás viendo ahora. Has tenido un sistema de salud absolutamente abandonado también. Nosotros lo hemos visto de cara propia, hemos subido imágenes, etcétera, hablado con pacientes, doctores, etcétera, y ahora estás haciendo un esfuerzo por irlo recuperando y humanizando a través de Seguro Social o a través del Ministerio de Salud, donde has tenido también un abandono a los temas de desigualdad, por ejemplo, y de vulnerabilidades, que eso te va llevando a una serie de consecuencias negativas. No para un gobierno, para un país en general. Estás hablando de generaciones, estás hablando de jóvenes, estás hablando de... creo que esa parte es importante, sí es importante discutirla dentro de una asamblea, pero ¿cuál es el gran objetivo que esperas tú? Que te aplaudan después de un curul o que te marquen una cruz. Yo no lo veo de esa manera y nosotros no lo vemos de esa manera. Y nosotros lo hemos aplicado en una escuela. En un pupitre dañado que se logre cambiar eso, en crayolas que no tienen los niños, en poder tocar temas de enfermedades que tradicionalmente han sido abandonados. El curul hay que se quede. El punto es la gente. Entonces creo que ahí sí hay un factor de tensión, evidentemente, porque nuestras discusiones o nuestras prioridades van acá. A mí no me interesa salir con una medallita, esto lo hice yo. No, o sea, lo importante de todo esto es quién va a ser el beneficiado de las políticas que nosotros hagamos. Por eso mencionamos e insistimos con que el Estado debe ser tan emprendedor como, y no solo hablo como gobierno, una asamblea puede trabajarse también bajo una dinámica de ese tipo y todos ir bajo un mismo objetivo. ¿Por qué no? Pero si tú estás con un tema de tortuguismo, evidentemente el tiempo te come, los 14 años de la ley del agua, y ahí va a estar engavetado el asunto. ¿Qué ejemplo mejor que eso? O sea, puedes
seguir enumerando ejemplo, ese es clarísimo. 14 años para venir a decir que el agua es un derecho para todos. ¿Qué es, política o humanidad? Comisionado, ¿cuándo ustedes estarían, digamos, retirándose del Ejecutivo? Porque considerando que van a lanzarse de lleno pues a una campaña electoral, en el caso suyo y otros ministros, otros funcionarios cercanos al presidente que van a buscar puestos en la Asamblea Legislativa, en algún momento tienen que separarse del Ejecutivo porque tienen que pues dedicarse a la campaña, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos un tiempo legal que es 28 de noviembre. Sí. Ya para esa fecha pues nosotros estamos ya pasando a campaña, que esa sería la idea. Se están preparando las propuestas, se están preparando temas de cómo nos vamos a estructurar, mensajes, etcétera. Digamos, estamos en ese proceso, trabajando con el partido los fines de semana, y digamos pues lo que se busca pues es que logremos un resultado positivo. Pues somos por el momento el partido número 1 a nivel nacional en prácticamente en todos sus espectros. Tenemos un gobierno aceptado por la población, 92% de la población pues aprueba las medidas que utilizamos para COVID. Estamos haciendo un refuerzo, digamos, importante y técnico, ahí sí voy a hablar técnico, claro, con diferentes sectores de la empresa privada para poder acelerar la inversión local y para poder dar los estímulos necesarios para la inversión local. Gobierno, empresa privada, sociedad civil, pues siempre hemos creído que es un triángulo pues que no debe deshacerse bajo ningún motivo, y pues para 28 de noviembre pues ya esperamos nosotros ir a campaña, ¿no? Muy bien, comisionado, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Pues obviamente pues hay muchos temas que analizar, esperamos tenerlo aquí en futuras ocasiones. Gracias, muy amable. Bueno, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener información respecto a cómo está el tráfico en algunos puntos. Ya hablábamos de un bloqueo en la carretera al Aeropuerto Internacional, una protesta que inició pues muy temprano y teníamos ahí las imágenes de lo que estaba ocurriendo. Ya le vamos a actualizar sobre cómo es esta situación y también de otros temas que están en las agendas informativas en este 20 de octubre de 2020. Volvemos enseguida.